Muy buenas noches de jueves. El día de hoy, 6 de marzo 2025, nos reunimos en el Club de Lectura del libro Entrega Incondicional, Programa de Dios para la Victoria del doctor Gary North. El día de hoy vamos a iniciar la lectura del capítulo 4, dedicada a el tiempo. Está conmigo Ana García y próximamente esperamos que se unan más en esta sala de Zoom. Y comenzamos a leer precisamente con Ana. Adelante, de favor. Bien, el tiempo. El judaísmo y el cristianismo tenían una perspectiva exclusiva del tiempo en el mundo antiguo. Los dos enseñaban que el tiempo avanza en línea recta desde un principio hasta el fin. Esto no parece ser una idea revolucionaria, ¿verdad? Pero en otro tiempo lo fue. En realidad, fuera de la pequeña nación de Israel no se conocía este concepto. La gente del mundo occidental casi nunca piensa en el tiempo, excepto para recordar que nunca hay suficiente tiempo. Pero casi nunca se examina la naturaleza fundamental del tiempo. El tiempo es algo natural, algo que todos entienden como una serie de eventos en sucesión, una cosa tras otra. Pero ¿cómo se sabe que esto es seguro? También tenemos un refrán: la historia se repite. ¿Será así? ¿Se repite de veras evento tras evento? ¿Qué queremos decir? La historia se repite. Los que tienen formación como historiadores profesionales saben el secreto real de la historia. Es posible que la historia no se repita a sí misma, pero los historiadores sí se repiten unos a otros. A nosotros nos parece que todos conciben de la historia como algo lineal, tal como una regla o una raya. Pero ¿por qué ha de creer esto la gente? ¿Por qué nos parece natural? ¿Hasta qué punto podemos confiar en lo natural? Después de todo, si aceptáramos una perspectiva razonable de la configuración de la Tierra y si no tuviésemos técnicas científicas de medir y fotografiar la Tierra desde el espacio extraterrestre, es posible que la concebiríamos plana, singular, quizá como el Sol y la Luna, pero plana, como un disco gigante suspendido de alguna manera en el espacio. Mucha gente creyó eso, no todos, sin embargo, pero muchos. Si una persona viviera sobre un cerro que tuviese vista de un puerto marítimo y si se usaran todavía navíos con brillantes velas blancas y si esa persona tuviese una vista muy buena, es posible que advirtiera un fenómeno raro. Las puntas de las velas de un barco que navega a lo lejos hacia él aparecen en el horizonte antes que el resto del cuerpo del barco. Si tuviese un telescopio, podría verlo más claramente, pero algunos lo vieron antes que hubiesen telescopios. ¿Hubiese dado la, hubiese dudado la persona normal a quien se le hubiera dicho que el mundo es plano? ¿Llegaría a la conclusión de que solo una tierra esférica le permitiría ver las puntas de las velas antes que el resto de los barcos? Un puñado de gente lo hizo hace muchos siglos atrás, excéntricos. Otro tanto ocurre con la perspectiva razonable del tiempo. Con la excepción de los que se basaban en la Biblia, todas las religiones vieron el tiempo como algo circular. La gente veía la marcha del tiempo casi en la misma manera que veía a las estaciones. Es tan seguro que el verano sigue a la primavera como el otoño sigue al verano. Las estaciones son circulares, se repiten. Además, las estrellas en sus vías celestiales dan la vuelta al mundo, o por lo menos así le parecen a cualquiera que traza las estrellas en un diagrama todas las noches, lo que ciertamente hacían los sacerdotes en el mundo antiguo y lo hacían con una exactitud sorprendente. Ahora bien, si los relojes visibles de la naturaleza, las estaciones en la Tierra y las estrellas arriba dan la impresión que siguen sendas circulares, ¿por qué no ha de dar vueltas el tiempo en la misma manera? ¿Por qué será que el tiempo cósmico no es fundamentalmente circular? La Biblia da la respuesta correcta. El tiempo es lineal porque Dios creó el universo y lo juzgará. Pero a la gente que rechazaba la Biblia le era difícil encontrar una respuesta tan buena. Solo en tiempos modernos, algunos de los que rechazan la Biblia
han ofrecido defensas razonables de la idea del tiempo lineal y necesitaron la ciencia, un resultado y producto histórico que solo pudo haber acontecido gracias a una perspectiva bíblica del tiempo para descubrir estas respuestas. Una de las otras posibilidades populares ha sido la reencarnación. Hay quienes creen que las almas de las personas sobreviven a la muerte de sus cuerpos materiales. Estas almas pasan por millares o millones de experiencias de vida, ascendentes o descendentes, en una gran cadena de existencia, desde el animal más bajo hasta el Dios, el uno mismo. Estas almas avanzan o degeneran según el bien neto o mal neto que hayan hecho en el pasado. Al final, todas las almas se reúnen con el espíritu impersonal universal en el que se originó la existencia individual de algún modo. Pero no hay manera de asegurar que el proceso de la creación por medio de la separación no comenzará de nuevo, y en realidad es más probable que así ocurrirá, ya que la mayoría de la gente que ha creído en el karma también creyó que el tiempo se mueve en círculos. Solo podemos encontrar la paz de la inmutabilidad escapándonos del tiempo. Una pregunta: ¿cómo entramos en el tiempo en primer lugar? ¿Por qué no volveremos a entrar de nuevo en el tiempo? La gente que cree en el karma no considera la verdad de la enseñanza explícita de la Biblia. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Hebreos 9:27. Gracias, Ana. ¿Quién puede seguir leyendo, Esmeralda o Elizabeth? ¿Quién podría? Así están escuchando Esmeralda y Elizabeth. ¿Alguna podría seguir leyendo? Si no, Ana, ¿tú podrías seguir? Sí, sí se Gracias. está oyendo bien, ¿verdad? Sí, sí se oye bien. El tiempo lineal. La Biblia dice que el tiempo es lineal. El tiempo se mueve en línea recta desde la creación del mundo hasta el juicio final de Dios. Solo uno que crea en una progresión en línea recta de la historia puede creer en el juicio final de Dios. Y por muchos siglos, solo los que creían en el juicio final de Dios creían que la historia se mueve en línea recta. La Biblia enseña una perspectiva del tiempo lineal porque enseña una doctrina singular de la creación, la providencia y el juicio final. Enseña que la creación original del universo provino de Dios, quien sostiene personalmente al universo entero en todo momento y quien juzgará a la humanidad y renovará su creación en el día final. Por eso es que solo las filosofías que han sido influenciadas profundamente por la Biblia pueden sostener consistentemente el concepto lineal de la historia lineal. El hombre pagano siempre ha preferido creer en cualquier cosa antes que aceptar la idea de un juicio final por un Dios personal. Las teorías paganas del origen de todas las cosas siempre han negado que Dios creó el universo de la nada. Sostienen que la materia siempre ha existido, o la energía o la materia-energía, con Dios o sin Dios. Por lo tanto, las teorías paganas del origen del universo siempre niegan que solo Dios es autor de la creación. Si ha existido alguna vez un Dios, ha enseñado el paganismo. Debía haber trabajado con una materia preexistente para crear al universo. Todo Dios a quien los paganos permitieran existir tenía que ser un rival de la materia. Como el hombre, este Dios también se enfrenta al problema de moldear la materia caótica en un universo de orden. Él también lucha contra la resistencia de la materia. Él también es un prisionero del tiempo. Es como el hombre a mayor escala. Dios y el hombre tienen fundamentalmente la misma clase de existencia. Esta perspectiva de Dios es exactamente lo que el cristianismo niega. La Biblia enseña que Dios creó el universo de la nada. Enseña que Dios es fundamentalmente diferente de la creación. El hombre es hecho a imagen de Dios. Él no participa en la misma existencia Dios. Hay una eterna distinción creador-criatura. El hombre nunca puede llegar a ser Dios,
ni por la evolución ni por la revolución. El paganismo moderno, siguiendo a Carlos Darwin, cree que el universo material es todo lo que ha habido siempre y que una larguísima serie de eventos al azar llevó al origen de las galaxias, las estrellas, el sistema solar, la vida y el hombre. Hasta el advenimiento del hombre, el universo era inherentemente impersonal según la ciencia moderna. Unos pocos científicos han sostenido que el universo mismo es de alguna forma personal, pero son imprecisos para explicar cómo se realiza esto en la historia. Solo la presencia del hombre hace que el universo sea personal, porque solo el hombre entiende la historia y puede hasta cierto punto controlar al futuro. Bajo este paradigma, el hombre se convierte en el único Dios verdadero del universo por falta de otro. Pero ¿qué pasa con el tiempo en este universo supuestamente increado? Ha habido un largo debate entre los científicos en cuanto a esto. La mayoría de los científicos que escriben acerca de tales eventos cósmicos como el fin del tiempo creen que el universo se agota como un reloj grande, volviéndose cada vez más frío y errático, como un pedazo del viejo hierro oxidado o una estrella moribunda. El tiempo se termina con la disipación del calor del universo. Ellos dicen fundamentalmente que sin los relojes de materia, energía para llevar al compás cósmico, el tiempo realmente se terminaría. Sin los relojes no hay tiempo. Otros científicos sostienen que el universo que actualmente se expande finalmente se contraerá cuando las galaxias se contraigan a un solo punto, luego vuelvan a explotar y a expandirse una vez más en un ciclo interminable. Sea cual fuere el método que la ciencia moderna usa, no toma en consideración lo que enseña la Biblia. Un Dios personal creó la materia y la energía física de la nada. Él lo sostiene actualmente y Él juzgará a todas las personas en el día final según la obediencia de cada uno a su ley o según el requisito de creer en la obra salvadora de su Hijo Jesucristo, quien obedeció toda la ley. La Biblia insiste en el personalismo cósmico. La ciencia moderna humanista insiste en el impersonalismo cósmico. La Biblia afirma que el universo tiene sentido porque Dios, su creador, le da sentido. La ciencia moderna humanista afirma que el universo fundamentalmente no tiene sentido porque nada existe fuera del universo. La Biblia dice que la historia tiene un propósito cósmico y eterno por medio del decreto de Dios. La ciencia moderna humanista dice que la historia de ninguna manera puede tener un propósito cósmico y eterno porque no hay ningún Dios para asegurar el cumplimiento de su decreto. Muchas gracias, Ana. Zaira, bienvenida. ¿Crees que puedas seguir leyendo? Sí, ¿me Adelante. escuchan bien? El tiempo que tiene propósito. El tiempo que Página tiene 100. propósito. Ujú. Dios creó el universo, el cual es el ambiente del hombre, y luego creó al hombre. Él creó las estrellas, el sol y la luna para que el hombre pudiese medir mejor el tiempo. Ellos formaron la base de los calendarios humanos. Nos sirven como relojes cósmicos. En suma, los astros celestiales sirven a la humanidad. Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para el día, para días y años. Sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas. Génesis 1, 14 al 16. El orden mismo de la creación divina se orientó hacia el futuro. Su obra creativa del cuarto día tenía como propósito servir a la criatura que apareció en el día sexto. Considérese lo que la Biblia enseña aquí, ya que no corresponde a ninguna otra perspectiva del origen del universo. Todo intento de ajustar el relato bíblico de la creación a cualquier otra perspectiva tiene que hacer caso omiso o rechazar lo que la Biblia específicamente enseña. Primero, la Biblia fue creada antes
La tierra fue creada antes del sol, la luna y las estrellas. La tierra no evolucionó de las estrellas ni del sol, fue creada antes. Trátese de reconciliar esto con cualquier versión científica de la evolución. Segundo, los cuerpos celestiales fueron creados por Dios a fin de alumbrar la tierra. Más aún, fueron creados como señales. A las señales se les debe interpretar. ¿Interpretadas por quién? Por el hombre. ¿Señales con qué propósito? Para los propósitos del hombre. En otras palabras, el sol, la luna y las estrellas fueron creados a fin de servir al hombre, quien aún no había sido creado. La secuencia misma de la creación se orienta hacia el futuro. El darwinismo moderno, atenido a sus presuposiciones, niega toda traza de propósito en la historia del universo hasta que aparece la vida. Pero la Biblia enseña que la vida fue creada el día después de la creación del sol, la luna y las estrellas. Trátese de reconciliar esta versión con el darwinismo moderno. Esto debería comprobar mi argumento. El relato bíblico de la creación, cuando se lo acepta literalmente, nos lleva a rechazar todas las otras explicaciones. Solo cuando abandonamos el significado obvio de las palabras de la Escritura, podemos reconciliar el relato bíblico de la creación con cualquier otra interpretación del origen del universo. La Biblia se refiere a la creación con estas palabras. En el principio, Génesis 1:1. El tiempo comenzó con la creación. No hubo tiempo antes de la creación. La perspectiva bíblica del tiempo no se puede separar del relato bíblico de la creación. Todo intento de dividirlos conduce al rechazo, tanto de la perspectiva bíblica del tiempo como del relato bíblico de la creación. Son dos cosas inseparables. Quien rechaza el relato bíblico de la creación necesariamente rechaza la perspectiva bíblica del tiempo. Gracias, Zaira. ¿Alguien más gusta leer, hermana Elizabeth, el tiempo basado en el pacto? Ahí voy. Gracias. El tiempo más que nada se basa en el pacto. Se atiene al decreto de Dios. El libro de Ray Sutton, That You May Prosper, bueno, para que puedas prosperar, el dominio por medio del pacto, comprueba que hay 5 aspectos del pacto divino. Número 1, su soberanía total y al mismo tiempo su presencia ineludible. 2, un sistema jerárquico que representa la autoridad legal. 3, la ley de Dios como base para el dominio. 4, los juicios de Dios manifestados en las bendiciones y las maldiciones. Y 5, la herencia a largo plazo del pueblo de Dios, o sea, la continuidad. Los 5 puntos funcionan en cada gobierno y en cada institución humana. El pacto de 5 puntos es un concepto ineludible. Varios libros de la Biblia están estructurados según estos 5 puntos, tales como Éxodo, Deuteronomio, Mateo, Romanos y Apocalipsis. Otro tanto ocurre con los 10 mandamientos, en 2 ciclos de 5 elementos. Aún la estructura de los 5 libros de Moisés, el Pentateuco, se ajusta al modelo de 5 puntos del pacto. Génesis, Dios como creador soberano. Éxodo, Dios como señor y amos sobre los israelitas. Levítico, las leyes requeridas para la sanidad. Números, el enjuiciamiento de Dios sobre Israel y sobre sus enemigos en el desierto. Y Deuteronomio, la ratificación del pacto divino por las generaciones heredante. Podemos ver esta estructura en el relato bíblico del tiempo. Primero, Dios tiene control completo sobre el tiempo porque Él es el amo. Él lo sostiene providencialmente. Nosotros decimos que Dios es trascendente del tiempo. Sin embargo, Él se revela en la historia porque Él está presente a través de la historia. Dios anuncia claramente tanto su control sobre el tiempo como su presencia con el hombre en el tiempo. Él anuncia su presencia en la historia. Yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré porque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone que no hay más que yo. Yo, Jehová, y ninguno más que yo, que formo la luz
y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo soy Jehová, soy el que hago todo esto. Isaías 45, 5, 6. Él anuncia su control sobre el tiempo por medio de las señales del tiempo, día y noche. Formó la luz y creó las tinieblas. Isaías 45, 7. La historia es personal porque Dios la tiene bajo su control. La palabra santa de Dios es trascendente, por lo tanto no puede fallar, porque mis pensamientos son vuestros pensamientos. No son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da tierra, semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. Y será prosperada en aquello para que la envíe. Isaías 55, 8 a 11. Podemos ver aquí la naturaleza lineal de la historia de Dios. La lluvia y la nieve caen y producen cosechas buenas. Lo hace con un propósito para dar semilla al que siembra y pan al que come. Su palabra hace otro tanto. Segundo, la historia pertenece al pacto porque Dios establece al hombre sobre la creación de la historia, Génesis 1, 26 a 28. Él establece un sistema de representación. El hombre representa a Dios en la creación usando la ley de Dios para extender su propio dominio sobre la tierra. Hay una jerarquía en la creación. Dios sobre el hombre sobre la creación. Se ha puesto a cargo un representante personal quien es hecho a imagen de Dios. Una vez más, la historia es siempre personal, nunca impersonal. Dios es soberano sobre la historia y el hombre es el agente designado por Dios. El hombre es responsable a Dios como mayordomo sobre la historia. Esto nos conduce al tercer punto de la estructura del pacto divino, la ética. Tercero, la historia se basa en el pacto porque tiene un carácter ético. Dios produce su perfecta voluntad dentro de los límites del tiempo. Jesús nos mandó que orásemos, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra, Mateo 6:10. Cuarto, la historia está relacionada al pacto porque Dios la juzga. Los hombres prosperan en la historia según su obediencia a la ley de Dios. Deuteronomio Deuteronomio 28, 15 al 68. Pablo escribe, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Romanos 9, 15 al 16. Mas Dios va juzgando la historia a medida que ésta avanza, no solamente al final de ella. Quinto, hay una herencia para el pueblo de Dios. Después del juicio final, la historia será paralela a su propia existencia en la eternidad. El que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Apocalipsis 21, 7. Habrá también desheredad para los infractores del pacto, pero los cobardes e incrédulos, los abominables, homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda, Apocalipsis 21:8. Como el tiempo se basa en el pacto, el hombre enfrenta decisiones morales en la historia. El tiempo nunca es impersonal, ni se basa en el azar, ni está exento de propósito. Y por haberse revelado a Adán en la historia, los procesos dentro de la historia han derivado de las maldiciones de Dios. El tiempo mismo está maldito. Wow. Gracias. Ana, ¿podrías leer esta última parte, de favor? El tiempo maldito. Actualmente, el tiempo, al igual que su labor, se ha convertido en una carga para el hombre. Hoy en día, el tiempo es una amenaza para el hombre, porque su fin pondrá al hombre en la presencia de Dios el juez. El tiempo no le está garantizado al hombre. Esta amenaza del fin del tiempo no existía en el huerto antes de la caída de Adán. En el huerto, antes de su pecado, Adán tenía la opción de comer del árbol de la vida y vivir para siempre. Después de su pecado, Dios deliberadamente quitó al hombre de la presencia de este árbol material de la vida para que no tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Génesis 3:22.
Jesucristo es de una persona recibir la vida eterna. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Juan 3:36. Como nosotros nacemos en el pecado, el tiempo es potencialmente una maldición. Desde luego, por medio de la gracia de Dios, el tiempo puede pasar a ser una bendición. Pero nacemos en el pecado y por lo tanto el tiempo es esencialmente una maldición, ya que para el impío las bendiciones temporales se convierten en maldiciones después de la muerte, porque cuanto más bendiciones ha recibido en la vida, más grande será su castigo en la eternidad. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Lucas 12:48. Por lo tanto, se necesita la gracia de Dios en la historia para quitar la maldición del tiempo. Nosotros somos prisioneros del tiempo. Nadie sale de la vida vivo. Es un dicho que describe cínicamente nuestro dilema. Pero los prisioneros pueden aprovechar el tiempo. José era un prisionero en Egipto y Dios usó esta situación para hacerle un gobernante. Pablo era un prisionero en las cárceles de Roma, pero desde ahí él escribió cartas que impactaron al mundo. El tiempo es una carga, pero se le puede usar para superar la maldición. El periodo de prueba puede y se debe ser empleado para demostrar nuestra fidelidad al pacto de Dios. La maldición del tiempo puede convertirse en una oportunidad para recibir y compartir las bendiciones de Dios. Depende de cómo los prisioneros del tiempo cumplan sus condenas, de cómo rediman al tiempo. Adelante, este otro fragmento es pequeñito, si pudieras apoyarnos también, de favor. El tiempo redimido. Redimir algo quiere decir rescatarlo, algo que nos pertenecía originalmente, pero se nos perdió. Tal vez nos lo robaron. En el caso de la rebelión de Adán, su herencia y la nuestra fue entregada voluntariamente. Es posible que nos pueda ganar lo suficiente como para volver a comprarlo. Si no lo podemos hacer con nuestros propios recursos, entonces tal vez un amigo o pariente nos ayude con el precio del rescate. En el Antiguo Testamento, a este pariente cercano se le llamaba el rescatador, Levítico 25 del 25 al 26, pero también servía como el juez de la familia, el vengador de la sangre. Él tenía la autoridad legal para matar al asesino de su pariente más cercano, Deuteronomio 19:6. ¿Quién es el rescatador de la historia? Jesucristo. ¿Cómo la rescató? Obedeciendo perfectamente la ley de Dios y tomando sobre sí el castigo por nuestra desobediencia al pacto. Su vida se basó en el pacto. Él era uno, el Dios hombre trascendente en quien residía la plenitud de la deidad. Colosenses 2:9. 2. El Hijo desempeñando los negocios de su Padre. Lucas 2:49, como su representante autorizado. Número 3. El que hizo la voluntad de su Padre. Juan 6:38, a quien por lo tanto se le entregó toda autoridad en el cielo y en la tierra. Mateo 28:18 al 20. Cuarto, el juez que fue juzgado por Dios en la cruz. 5. Y el Hijo que hereda el reino de Dios. Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Apocalipsis 11:15. Más tarde entregará esta herencia a Dios luego de haberla perfeccionado. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Primera a los Corintios 15:28. El rescate o la redención de la historia tiene 3 etapas: definitiva, progresiva y final. Nosotros podemos identificarlas así: la resurrección de Cristo, el trabajo de la iglesia en la historia y el juicio final al fin del tiempo maldito. Redención definitiva. Jesús nació perfecto, vivió una vida perfeccionada por el sufrimiento, murió en la cruz y luego resucitó en victoria. Él fue definitivamente perfecto, progresivamente perfecto y finalmente perfecto. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia y habiendo
sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Hebreos 5, 8 y 9. Él se entregó a sí mismo como un rescate a fin de crear su propio pueblo especial, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Tito 2:14. El propósito de la redención, rescate, es el servicio fiel. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Mateo 20, 27 y 28. Este pago de un rescate para muchos fue el acto de redención de Cristo. Él nos compró de nuestra previa esclavitud a la maldición de la ley. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Gálatas 3:13. Porque Él libró a su pueblo de la esclavitud a las maldiciones de la ley, ahora estamos capacitados para obedecer la ley y con eso ganar las bendiciones prometidas. Ahora la ley de Dios sienta las bases para una vida para los redimidos por la gracia. La justicia seguirás para que vivas y heredes la tierra que Jehová tu Dios te da. Deuteronomio 16:20. La ley es, por lo tanto, la base de un doble juicio, maldición y bendición. Mata a los que cuentan con sus propias obras para salvarse, Romanos 7:9. Pero da vida a la ley de Dios, nos da más tiempo. Honra a tu padre. La obediencia a la ley de Dios nos da más tiempo. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Éxodo 20:12. Pablo habla de la salvación como un despertar de entre los muertos, una resurrección espiritual basada en el pacto, como si el redimido fuera levantado de la sepultura para que pueda servir a Dios y al hombre, y con eso ejercer dominio. Las palabras de Pablo son bastante claras al respecto, por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Efesios 5, 14 y 16. Hemos de redimir el tiempo. Ello significa que hemos de comprar de vuelta el tiempo. Al hacerlo así, sujetaremos el tiempo al control de Dios, no porque Él haya perdido el control sobre el tiempo, pero para que el control divino sobre el tiempo se manifieste públicamente a través del comportamiento justo de sus representantes electos, su pueblo del pacto. A Adán se le dio la gracia de una vida, tiempo, extensa solo porque Dios tenía al tiempo de Cristo, quien rescató el curso del tiempo. Cristo sirvió como representante de la humanidad y pagó el precio necesario para redimir al tiempo. Este pago definitivo sirve a través de la historia como la base misma de la historia, el pago en el tiempo que ha hecho posible el tiempo. Dios dilata su juicio final a causa del pago definitivo de Cristo por el tiempo en el tiempo. Gracias. Hermana Redención Eli, progresiva. ¿cree que pueda seguir leyendo esta parte de redención progresiva? Es un pedacito. O Zaira, cualquiera de las dos. Redención progresiva. El tiempo no es tiempo lineal, es progresivo. No es suficiente adoptar la perspectiva del tiempo lineal de la ciencia moderna, ya que el mundo se está agotando. La profetizada muerte calorífica del universo al final de los tiempos es la que el científico humanista cree que pondrá fin al tiempo. Esta perspectiva del tiempo es incorrecta. Ver el tiempo como lineal sin ver que progresa hacia el juicio final de Dios significa ver el tiempo como impersonal. En tal perspectiva de la historia, las obras del hombre serán inevitablemente consumidas por un correr del tiempo impersonal y por lo tanto sin sentido. El tiempo se suicida llevando consigo todo lo demás. El pago definitivo de Cristo en el Calvario liberó definitivamente el tiempo de la esclavitud. Desde el momento de su resurrección, el curso del tiempo ha sido liberado
por medio de la fidelidad al pacto inspirado por el Espíritu Santo del pueblo redimido de Dios y por medio de la remuneración fiel de Dios en respuesta a la fidelidad de su pueblo. Este proceso de remuneración produce cambios favorables en el medio ambiente del hombre, así como la naturaleza fue maldita cuando cayó Adán y fue nuevamente maldita con el diluvio a causa de la maldad intolerable de la humanidad. Así también se ha reducido progresivamente las amenazas externas de la naturaleza a la humanidad a medida que los hombres se han vuelto más y más obedientes a los requisitos extremos de la ley de Dios. Este proceso de transformación cósmica se acelera como consecuencia de la extensión del Evangelio. El código genético del hombre está finalmente sanado para que no haya más malos pactos. La misma promesa se aplica aún a los animales domésticos. Serán abolidas las enfermedades, Éxodo 23-25. Estas bendiciones estaban a disposición de los israelitas, pero ellos no obedecieron la ley de Dios. A ver, espérate, ya se me fue. Ellos nos, ¿dónde estoy? Serán Estas, abolidas. Ok, estas bendiciones. estas bendiciones estaban a disposición a los israelitas, pero ellos no obedecieron a la ley de Dios. Estas bendiciones aún están a nuestra disposición. Isaías prometió que la expectativa de vida del hombre algún día aumentará. No habrá más ahí niño que muera de pocos días, no viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. Isaías 65:20. Por lo tanto, la amenaza del tiempo será reducida. Esta era futura representa un retorno a la larga duración de vida humana, representará como antes del diluvio. Las bendiciones visibles y biológicas de Dios causarán una transformación fundamental de la forma en que nuestro mundo funciona actualmente. Y esto ocurrirá específicamente como respuesta a la transformación ética de una gran parte de la humanidad. Y antes que clamen, responderé yo, mientras aún hablan, yo habré oído. Obsérvese que Isaías no se refería al mundo más allá de la sepultura y después del juicio final, ya que los pecadores todavía estarán actuando en este periodo futuro de la historia descrita por el profeta. Él se refería a un periodo de tiempo llamado los nuevos cielos y la nueva tierra, porque aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra. No es posible que se refiera a un periodo más allá de la resurrección final, porque entonces no habrá pecadores, ya que todos ellos estarán en el lago de fuego junto con Satanás y su hueste angelical. Apocalipsis 20, 14, 15. Por lo tanto, los nuevos cielos y la nueva tierra tienen que comenzar antes que Cristo venga otra vez en el juicio final. Algunos teólogos creen que este periodo comenzó definitivamente con la resurrección de Cristo, otros que ya comenzó con la caída de Jerusalén y la destrucción del templo en el 70 después de Cristo. Aún otros creen que comenzará en la era milenial futura, con Jesús estará reinando corporalmente desde Jerusalén. Pero una cosa es cierta, este periodo de asombro, expectativa de vida y de mayor sabiduría espiritual se llevará a cabo durante la historia antes del juicio final. Sostener cualquier otra cosa es negar las palabras literales del profeta Isaías. Si algún teólogo niega esta interpretación literal para salvar su propia interpretación de la profecía bíblica, entonces, ¿qué sentido tiene el resto de la profecía de Isaías? Si a los que se mueren a la edad de 100 años les llamarán niños, entonces, ¿qué sentido tiene esta profecía si los viejos verdaderamente estarán muriéndose a los 75 u 80, como sucede hoy en los días de Isaías y de Moisés, Salmo 90 días? No se puede legítimamente negar la interpretación literal de la palabra ni espiritualizarlas, es decir, convertirlas en alegorías sin perder todo el sentido de esta profecía. Ha de ser clara la razón por la cual, más que cualquier otro pasaje de la Biblia, esta profecía detallada y obviamente literal plantea los más grandes obstáculos para los amilenialistas, quienes niegan la llegada de cualquier periodo de bendiciones literales mundiales como respuesta al éxito mundial del Evangelio. También es claro porque ellos no arriesgan una interpretación y raras veces mencionan Isaías 65, 17 al 25, al que ni siquiera dedican un solo párrafo para explicarlo, por más largo que sea el libro del particular teólogo amilenialista. El mejor ejemplo de este periodo sistemático total es un libro del erudito amilenialista.
Archibald Hogles. Hay solo dos referencias a Isaías 65, 17, 25 en el índice del libro, y una de ellas realmente no aparece en el texto donde está referenciado y no le ha encontrado en ningún otro pasaje de su libro. Él no dedica ni una oración exclusiva a esta profecía, aunque su libro de más de 200 páginas se titula Un nuevo cielo y una nueva tierra. Es posible imaginar un libro en este título que no comente sobre el único pasaje del Antiguo Testamento que usa esta frase y que solo se usa dos veces más en toda la Biblia. Siempre se puede descubrir la parte más débil de cualquier sistema de interpretación bíblica en cualquier pasaje problemático que los más eruditos defensores del sistema evitan mencionar en forma impresa. El pueblo en pacto con Dios puede y debe progresivamente más rico y más poderoso cuando permanece fiel a Dios y obedece su ley. No se puede escapar de estas bendiciones externas. Ellas alcanzarán a los observantes del pacto tal como el corredor ágil sobrepasará al peatón lento. Y vendrá sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzará si oyeres la voz de Dios. Deuteronomio 28:2. Esta fe en la relación entre causa y efecto tiene la fidelidad del pacto y las bendiciones tangibles basadas en él. Se convirtió en el fundamento de la idea del crecimiento económico cumulativo a largo plazo, idea ajena a todas las sociedades paganas acerca del advenimiento del cristianismo. Estas bendiciones han de ser visibles en la historia para que sirvan de testimonio ante las naciones quebrantadoras del pacto. Jehová te enviará bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres su mano, y te bendeciré en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo suyo, santo suyo, como te ha jurado cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti y te temerán. Deuteronomio 28, 8-10. Esto es lo que los amilenialistas y los preamilenialistas consecuentes no creen que pueda suceder en la historia antes de la segunda venida de Cristo. Ellos niegan la manifestación del éxito progresivo que resulta del pacto en la vida de los hombres fieles al pacto de las sociedades que manifiestan una creciente santificación ética. Tales preamilenialistas limitan la soberanía a sabiendas la santificación progresista de los corazones de los individuos y a la iglesia institucional. Sostiene que la iglesia se debilitará cada vez más y rendirá cada vez más influencia a medida que progresa la historia. Un testimonio visible de la impotencia y del Evangelio de Jesucristo para transformar la cultura. ¿Sigo o qué? Ya estamos en la Sí, recta final. Eh, yo leo esta parte. Dice, lo que los ok. cristianos han de comprender y reconocer es que la historia se basa en el pacto. Ella lleva la marca de las bendiciones y de las maldiciones del pacto divino. La historia no es un proceso fortuito y misterioso, cuyas relaciones éticas de causa y efecto no son visibles ni comprensibles. Si los eventos sucediesen éticamente al azar, la historia no testificaría del Dios bíblico del pacto ante los que quebrantan el pacto. Pero los eventos de la historia son y dan testimonios. Moisés anunció a la generación que estaba por conquistar Canaán: mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos, pues, y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Deuteronomio 4, de 5 al 8. La historia del pacto, la única historia que hay, que jamás habrá, se caracteriza por el reforzamiento positivo, por bendiciones progresivas que refuerzan la fe de los hombres en la fiabilidad del pacto divino. Dios aumenta la riqueza
de los que lo obedecen como un testimonio visible de su pacto. Si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Deuteronomio 8:18. Las palabras a fin de confirmar su pacto son conclusivas. Se nos da el poder para acumular riquezas como una forma de manifestar las sanciones positivas del pacto de Dios. La pobreza a largo plazo, generación tras generación, por lo tanto, es evidencia de las sanciones negativas del pacto de Dios, o sea, de maldiciones en lugar de bendiciones. Dios tiene misericordia de su pueblo. Él los colma de bendiciones. Su pueblo puede disfrutar del crecimiento cumulativo, aumentando su herencia a largo plazo. Dios dice que Él demuestra misericordia a millares de los que le aman a Él y guardan sus mandamientos. Éxodo 26. Los comentaristas saben que esto no se puede referir a millares de personas, ha de significar millares de generaciones. Esta es una forma clara de decir que el reino de Dios crece cumulativamente, a diferencia de los reinos terrenales de Satanás, que solo prosperan por pocas generaciones. Éxodo 25. El crecimiento compuesto a largo plazo finalmente produce una multiplicación exponencial, por pequeña que sea la tasa de crecimiento. Damos por terminar la lectura de hoy, jueves 6 de marzo, en esta página 113. La próxima sesión, si Dios nos presta vida, continuaremos en esta parte que dice redención final. Dejo de grabar esta primera sección del club y comienzo con la siguiente de comentarios.